Y es humano sentir impaciencia. Es humano de que a veces nos volvamos impacientes. Pero recuerden, amados hermanos y hermanas, estamos llamados por Dios a ser pacientes. Estamos llamados por Dios a confiar en su tiempo, en su amor divino y en su soberanía, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que nosotros nos volvamos pacientes, ¿sí? Porque si nosotros aplicamos a nuestra manera de pensar y es por nosotros queremos que yo quiero así, yo quiero así, yo quiero así, tenemos nuestros deseos y claro, como no se cumple nada de lo que yo quiero como es, pues ya soy impaciente. Ya no puedo tener paciencia porque yo quiero eso y si no se da, pues ya me sienta mal. Y ya no hay paciencia. Y la Biblia elogia la paciencia, ¿sí? Y la menciona, como hemos visto en Gálatas 22, como fruto del Espíritu Santo, como una virtud del fruto del Espíritu Santo. Entonces, con lo cual, esta tiene que desarrollarse en nosotros. ¿Y cómo se desarrolla? Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, creemos en Cristo y servimos a Cristo. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, la paciencia va a ir desarrollándose en nosotros. Amén. Y aunque la paciencia a menudo se asocia con la espera, ¿sí? Y la espera a menudo se la asocia con pasividad, ¿sí? Con pasividad, pero según el significado bíblico de la paciencia no implica pasividad. No es pasividad en nosotros, ¿sí? La mayoría de las palabras griegas traducidas en el Nuevo Testamento como paciencia no implican pasividad, sino son activas y sólidas, ¿sí? Son activas, como por ejemplo podemos ver un ejemplo en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, es la nueva versión internacional, ¿sí? Tengo yo aquí la nueva versión internacional, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí nos proporciona un ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta que aquí esta traducción, ¿sí? La traduce a la paciencia como perseverancia. Y dice así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, a ver que voy a agrandar un poquito la letra, que si no, ya esto se fue, ¿no, Luisito? Sí, ahora ya la veo aquí bien, ¿sí? Dice aquí, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, en una carrera, ¿qué hay que hacer? Hay que ser perseverantes, ¿sí? Se requiere perseverancia para llegar a la meta. Y así la Biblia aquí nos dice que nosotros nos encontramos en una carrera y por eso tenemos que correr esa carrera, ¿cómo? Con paciencia, con perseverancia, ¿sí? Porque nos encontramos nosotros inmersos en una carrera, en la carrera del camino a la salvación, ¿sí? En el camino que Cristo nos ha enseñado, en el camino que Cristo nos ha marcado. Y entonces es de esperarse que nosotros como seguidores, como discípulos de Cristo, también podamos soportar las pruebas de forma similar, podamos soportar que esto no nos atormente, al contrario, que nos dé la paciencia, ¿sí? Que tengamos nosotros claro que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Y tener una autodisciplina de la mano del Señor Jesús, ¿sí? Para alcanzar esa meta a la cual tenemos que llegar cada uno de nosotros. Y esta es una postura paciente. Aquí vemos una postura paciente, pero no pasiva, sino activa, ¿sí? Entonces somos pacientes, pero como en la carrera tenemos que estar activos. Vivir con paciencia, pero tenemos que estar activos, siempre en actividad. Amén. Y debido a que nuestra naturaleza humana no está inclinada hacia la paciencia, debemos de tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. Amén. O sea que nosotros, acuérdense que al empezar en Gálatas, la predicación hace 2 domingos atrás, hablamos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, en esta naturaleza
no está la paciencia, ¿sí? Siempre éramos, como decimos algunos, unos dicen yo era rascarrabias, otro yo era fosforito, y no hay paciencia, todo nos impacientaba. Pero ahora con Cristo tenemos que permitir el desarrollo de esta virtud en nosotros. Pero claro, como toda cosa, en este caso del fruto del Espíritu Santo, por nuestra cuenta no podemos desarrollarla, no podemos que eso sea efectivo en nuestra vida. Entonces necesitamos ¿de quién? De nuestro Señor, del Espíritu Santo. Por eso tenemos que encomendarnos a Él, tenemos que acudir a Él para que Él desarrolle esta virtud en nuestras vidas. Amén. Mire, Colosenses 1:11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su gloria, poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Cómo nos dice? Ser fortalecidos. ¿En quién? En el glorioso poder de Dios. ¿Sí? En el glorioso poder de Dios. Y así, ¿qué dice? Que perseveraremos con paciencia en algunas cosas. No, en toda situación. Entonces es Dios el que lo hace todo. Si nosotros no somos pacientes, pues tenemos a quien acudir. La fuente de la paciencia. Y es Él el que lo hace. Y por eso el Espíritu Santo ha puesto esta virtud en nosotros. ¿Para qué? Número 1, tener paciencia para soportar las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, considerémonos muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aquí traduce la paciencia en constancia, ¿sí? Es decir, constancia. La Reina Valera sí que la traduce literalmente, que sean pacientes, ¿no? Que la paciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que ser pacientes en las pruebas, en los momentos difíciles que estamos pasando, que vienen a nuestra vida? Primeramente aquí nos dice que nuestra fe está siendo probada. Entonces tenemos que ser pacientes. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito de Dios. Porque si nosotros a la primera abandonamos, entonces no va a llegar al término de la obra, como dice aquí. No va a llegar a cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida, porque nuestra fe está siendo probada. Y es más, aquí dice que cuando nosotros soportamos esas pruebas, la palabra de Dios nos dice que no nos faltará nada, que seremos íntegros, porque nuestra fe va creciendo, nuestra fe va madurando. Así que tenemos que avanzar firmes, aún en las pruebas, en las circunstancias difíciles, seguir adelante. Y tal es así que nosotros podemos usar o enfrentarnos a esas pruebas para usarlas como prácticas para perfeccionar nuestra paciencia, nuestra fe, ¿sí? Entonces tenemos que verlo de esa manera. No es que estoy pasando mal y Dios se olvidó de mí, como cantábamos antes, ¿no? Aunque no podamos ver, aunque parezca que Dios no está en el asunto, Dios está obrando. Amén. Dios está obrando. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes, ¿sí? Estamos llamados a descansar en el tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Porque el tiempo de Dios, la voluntad de Dios está más allá de nuestros entendimientos, de lo que nosotros podamos comprender. Y por eso tenemos que tener paciencia para esperar en Dios. Amén, esperar en Dios. ¿Y por qué debemos esperar en Dios? Porque Dios nos tiene paciencia a nosotros, ¿sí? Y Él es la fuente de paciencia. Entonces debemos esperar en Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según tienen algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y más adelante en el versículo 15 dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Entonces, aquí vemos que Dios dice que nos tiene paciencia a unos cuantos,
A todos el Señor nos tiene paciencia, a todos ustedes, dice. Y también vemos que la paciencia de Dios significa nuestra salvación. Es decir, entonces podemos entender que Dios nos tiene paciencia para guiarnos en el camino de la salvación. Esa es la paciencia del Señor, porque Él quiere que nadie se pierda, para guiarnos ahí. Entonces vemos aquí que la paciencia de Dios es la que ha impedido que no haya venido ya el Señor Jesús por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere, nos enseña de que Él quiere que nadie se pierda, ¿sí? Y aquí esto también nos enseña que el Señor trabaja no de acuerdo a nuestro calendario o a nuestra manera de que vemos el tiempo, no, que ya tardó, que ya esto, lo otro, no. El Señor Jesucristo espera que cada día más y más y más vengan a sus pies, que cada día se arrepientan más personas y vengan a sus pies. Y por eso es que Él sigue siendo paciente con nosotros. Amén. También Dios nos infunde paciencia. Romanos 15, 5 y 6 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos infunde paciencia. Recuerden, aquí perseverancia es paciencia, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que juntos vivamos en armonía. Para eso nos sirve la paciencia, para poder vivir en armonía los unos con los otros, ¿sí? Y entonces por eso nosotros debemos esperar en Dios. Porque Proverbios, ¿qué nos dice? Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía quiere decir apóyate en el Señor en todo tiempo. Es como decir, usted está al borde de un precipicio, pero usted no teme porque ha encontrado un buen árbol y está arrimado en el tronco y está el precipicio detrás de usted, pero usted no tiene temor, está confiado porque está arrimado a ese tronco y es un árbol fuerte que usted sabe que ese no le va a fallar y se va a precipitar. Pues así nos dice la Biblia, apóyate en el Señor, apoyado todo el tiempo en el Señor y Él nunca nos va a fallar. Y dice reconócelo en todos tus caminos. Nos enseña que debemos estar totalmente convencidos de que en todo tiempo estamos en la presencia de Dios. Reconócelo no quiere decir que entonces andemos, Señor, yo te reconozco aquí, te reconozco acá, no. Reconócelo es, entiende que Dios está contigo 24/7. Estás en la compañía de Dios 24/7, ¿sí? Vayas donde vayas. Si yo voy para el cine, hoy que estamos aquí en el cine, Dios está con nosotros. Si yo voy para la playa, Dios está ahí conmigo y me acompaña. Si yo voy de viaje, Dios está ahí conmigo y me acompaña. Entonces dice que reconozcamos, que entendamos eso, que siempre vamos a estar en la presencia de Dios. Y entonces esa es la confianza que tenemos que tener para tener paciencia y esperar en Dios. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, Dios tiene ¿qué? El bien. Dios tiene el bien para todos, ¿sí? Esto nos da la certeza de que Dios estará con nosotros aún en las dificultades, ¿sí? Aún en las dificultades, aún en el sufrimiento más amargo y desilusionante que podamos estar viviendo, Dios está con nosotros. Y acuérdese que dice que allí Dios puede sacar un bien para tu vida. Cuando tú estés en esas circunstancias, Dios lo puede volver un bien para tu vida. Amén. Aun cuando nosotros como hijos de Dios seamos maltratados, debemos saber que Dios está en esas situaciones, que Dios está ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito en nuestra vida. Por eso debemos esperar pacientemente en el Señor, con paciencia. Aunque veamos todo nublado, aunque veamos que quizá a veces digamos, Dios, pero ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando por esto? No,
Él está, recuérdense la canción, Él está obrando, Él está obrando. Amén. Ahora número 2, paciencia hacia los demás o paciencia los unos con los otros. Siempre tenemos que ser humildes y amables. Nos dice en Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿En qué? En amor. Este versículo aquí nos habla de la unidad, ¿sí? De la unidad, que es responsabilidad de cada creyente y debe buscar diariamente y responsablemente, ¿sí? Esta paciencia para los demás. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser pacientes. No podemos disculparnos. No, pero si es que él es así, entonces ¿cómo quieres que reaccione yo? No, todos estamos llamados. Aquí no dice, bueno, tú te llamo o te digo que seas paciente, pero si tu prójimo es dulce, es cariñoso, es amable, y si no, enfádate con él. No, paciente para con todos, nos dice la palabra del Señor. Igual, Primera de Tesalonicenses 5:14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Sí? Pacientes con todos. Esto de holgazanes es por sí, así la palabra suena como un poco fuerte, ¿no? Pero él se refiere a las personas que están siendo, por decir, que no se esfuerzan, ¿no? Que están siendo haraganes en la fe, que no quieren seguir adelante. Entonces aquí nos dice, pues, amonéstalos a esto, a que se esfuercen, a que no sean pasivos en la fe, ¿sí? Pero lo que aquí resaltamos es que dice, sean pacientes para con todos. Estamos llamados a ser pacientes, ¿sí? Efraín está llamado a ser paciente conmigo y yo con él. Y así todos, contra todos estamos llamados, ¿no? Y eso no quiere decir entonces de que, claro, como a mí Dios me dice tienes que ser paciente y como a mí Dios me dice que tengo que tolerar, entonces tengo que permitir que mi hermano me ultraje, me haga lo que quiere. Y yo digo, bueno, como tengo que ser paciente, entonces estoy aquí como muerto, no siento nada. No es eso. Ser paciente significa la reacción tuya frente a la acción de tu hermano, de tu prójimo, ¿sí? Si mi hermano tiene una acción que a mí me ofende, yo estoy llamado a darle una blanda respuesta, a dirigirme a él con una blanda respuesta, ¿sí? Y la Biblia dice que la blanda respuesta, ¿okay?, calma la ira, apacienta la ira. Eso es, entonces nosotros no, eso es lo que nos está llamando Dios. No es que vamos a tolerar entonces que a mí hagan lo que quieran porque yo soy paciente, no, sino en el sentido de que, bueno, yo le tengo que llamar la atención, me tengo que dirigir a él, pero con paciencia, con palabras amables, sin faltarle al respeto, porque si no la reacción humana, ¿cuál sería? Es que a gritar, ¿no? Así, paciente con nuestro esposo, con nuestra esposa en nuestras casas, con nuestra familia. Es lo mismo. Hermano, si yo grito a mi esposa, entonces no tengo esta virtud dentro de mí, ¿sí? Si ha habido algo que ha alterado la paz, por decirlo así, me tengo que dirigir, mi amor, mira, pasó esto, sucedió esto, pero vamos a hacer lo siguiente para que no vuelva a suceder. No, que tú tuviste la culpa, yo te lo dije, es que eres necio, es que eres esto, lo otro. No. Ya por ahí le piden a Dios, Señor, o te lo llevas o yo te lo mando. No, eso no es paciencia, ¿sí? Amén. Estamos llamados a accionar, a hacer estas acciones. Y dice la palabra del Señor que aún cuando estemos viviendo injusticias, seamos pacientes. Porque, amados, cuando la injusticia viene a nosotros, la primera acción como humanos es querer ir yo a desquitarme o hacer algo para yo estar a la altura también de la injusticia que viene hacia mi vida. Pero mire lo que dice Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia.
No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Aquí no está hablando del éxito de cash, ¿no? Sino porque habla de planes malvados, hermano. Y la injusticia es eso. La injusticia ante una persona es cuando el otro maquina cosas para hacerte daño a ti y te trata de manera injusta o actúa de manera injusta ante ti. Eso es una injusticia. Y tú ves que como esta persona quizá que se levantó con mentiras en contra de ti o injustamente está acusándote de algo y ves cómo prospera eso. Y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser más que una mentira prevalezca más que la verdad, que yo estoy en la verdad? Y tú ves que tú te estás quedando como humillado con tu verdad y el otro que está basado en la mentira está creciendo. A esa prosperidad aquí se dice, no te irrites, no te enfades. ¿Qué te pide? Espera en el Señor. ¿Sí? Pero con paciencia. No, también, Señor, ¿hasta cuándo? Yo te estoy esperando, te estoy aquí. No, con paciencia, sabiendo que el Señor te va a dar la justa respuesta. El Señor va a obrar justamente en tu vida, porque Él lo sabe todo. Él no es que se le ha escapado esta injusticia para tu vida, no. Él lo sabe todo. Entonces veamos rápidamente aquí tres punticos de cómo nos ayudan a desarrollar nuestra paciencia. Sí, primeramente, nosotros debemos de ser agradecidos ante Dios en todo tiempo. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos que dar gracias a Dios? No solo cuando todo me va bien, cuando tengo la provisión, no, en todo tiempo. ¿Sí? Aquí dice en toda situación, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás alegre, cuando estás triste, da gracias a Dios. Y si nosotros somos agradecidos ante nuestro Dios, entonces vamos a tener esa capacidad de tener paciencia para esperar. Porque ese mismo agradecimiento, esa actitud de gratitud que tú tienes a Dios, te va a ayudar para ser paciente. Número 2, buscar el propósito en las pruebas. ¿Cuál es el propósito, Señor? Decirle a Dios, Señor, ¿para qué es este propósito que yo estoy pasando estas pruebas? No, ¿por qué? No le reclame a Dios, porque muchas veces nosotros tendemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo te sirvo, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo esto, lo otro, y le echamos en cara todo a Dios. ¿Y por qué tú permites que me pase esto? No, hay un propósito. Hemos visto aquí en la palabra del Señor que hay un propósito de Dios. Entonces, busquemos ese propósito. Es decir, yo entro en un momento difícil, entro en una prueba que me está causando tristeza, dolor. Entonces empiezo a buscar, ¿cuál es el propósito aquí, Señor? Aquí sé que hay un propósito, esto no es en vano, esto no es que el diablo me está sacudiendo, no, hay un propósito que tú te vas a glorificar aquí. Y busquemos ese propósito. Entonces entendamos que cuando viene el momento difícil, hay un propósito para nuestra vida, para nuestra fe. Amén. Y número 3, recuerde las promesas de Dios, como hemos leído en Romanos 8:28. ¿Sí? Si nosotros nos anclamos en esas promesas de Dios, entonces nuestra paciencia se va a desarrollar. ¿Sí? Porque Dios, cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, es que le confiamos todo nuestro ser a Dios. Y ahí Dios se va a glorificar en tu vida. Ahí Dios va a hacer lo que tiene que hacer para ti, porque Él sabe el propósito que tiene para tu vida. Amén. En Hebreos también leemos en el capítulo 6, versículo 15, ahí nos enseña de que el Señor Jesús fue un modelo de esa paciencia. ¿Sí? Que el Señor Jesús fue el que fue a la cruz sin importarle la vergüenza, lo que eso llevaba. Recuerden que la Biblia dice que maldito era aquel que tenía que morir en un madero. Entonces eso era una vergüenza, porque nuestro Señor Jesús fue a morir como un maldito, pero Él nunca tuvo pecado, dice la Biblia. Pero a Él no le importó eso. Él fue por la paciencia que nos tenía a nosotros, sabiendo que el gozo que Él le esperaba cuando iba a ir ante el Padre, entonces Él fue con paciencia. Tal así que hasta en el momento que estaba agonizando dijo, Padre, perdóname, porque no sabe lo que hace. Amén. Entonces tenemos que
confiar en Jesucristo, porque nosotros tenemos la fuerza de Dios con nosotros, el poder de Dios con nosotros, para que así nosotros podamos desarrollar esa paciencia que necesitamos, tanto para esperar en Dios como para vivir los unos con los otros. Amén. Siguiente virtud, la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Se refiere a los valores de algo o de alguien que es considerado bueno en esencia. Eso es la benignidad, ¿sí? Benignidad. Las personas que expresan benignidad tienen cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia, amor con las personas de su entorno. Eso es la benignidad. Es considerada una buena persona que actúa en benignidad cuando es sincera, comprensiva y tolerante. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar, ¿sí? Un comportamiento ejemplar de cada uno de nosotros, y que cada cristiano proclame la gracia y la ternura de Dios a través de la benignidad. Igualmente Dios es benigno con nosotros. Mire lo que dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento? Es decir, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? O sea, eso es lo que obra en nosotros para que nosotros podamos ser conscientes de que le estamos fallando a Dios, de que hemos pecado y que tenemos que arrepentirnos. Y en este aspecto, cuando nosotros deseamos imitar a Cristo, ¿sí?, no suele resaltar tanto como algunos otros que estamos viendo, quizá en las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y quizá nos produce cierta sorpresa de hallarlo, ¿no?, en la Biblia, varias veces que se nombra la benignidad de Cristo, la benignidad de Dios, ¿sí? Y quizá nos sorprendemos, ¿no? Pero en general, cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios, Señor, por lo general oramos, Señor, que yo tenga amor, Señor, que yo tenga paz, etcétera, etcétera. Y si yo le pregunto a usted ahora mismo, ¿cuántas veces usted ha orado a Dios, Señor, que yo sea benigno? Como algo desconocido, ¿no? Muchos quizá me digan, no lo he hecho nunca, no he orado. Otros quizá digan, bueno, lo he hecho 2, 3 veces. Pero es algo como que se nos queda a un lado, ¿sí? Y mire la importancia que cuando nosotros oremos a Dios para que seamos benignos, le estamos diciendo a Dios, Señor, que yo actúe con simpatía ante mis hermanos, que yo tenga comprensión, que yo tenga buena voluntad ante mis hermanos, que yo tenga buenas intenciones de manera sincera, comprensiva y tolerante. Eso encierra benignidad. Yo mientras preparaba esto digo, Señor, de hoy en adelante todos los días te voy a pedir que sea benigno, que sea benigno. Sí, porque es una virtud del fruto del Espíritu, pero como que se ha quedado para un ladito ahí. Nosotros nos enfocamos por otro lado. Porque así son los valores de un hijo de Dios. Los valores de un hijo de Dios demuestran la excelencia, ¿sí? Un excelente comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad, gentileza con su prójimo, sin crear distinciones, es decir, con todos. Así como Dios no hace acepción de personas, nosotros también tenemos que ser igual con todos. No hacer distinciones, decir, no, bueno, con este hermano sí, no, el otro de lejecito lo quiero así, pero lejecitos, ¿no? No debemos hacer eso. Ante todos actuar de la misma manera. Asimismo, la persona benigna permite ser moldeado por la benignidad de Dios. ¿Y qué hemos dicho? Que es la que nos guía al arrepentimiento. Así nos dice el apóstol Pablo. Así que seamos benignos y roguémosle al Espíritu Santo, hazme benigno. No lo contrario. Muchas veces nosotros somos lo contrario, que es maligno, ¿verdad?
duro, maligno. Y esto se expresa aún en la medicina, ¿no? Cuando a veces le hacen un tratamiento de algo, una infección, lo que sea, dicen es benigno o es maligno, ¿sí? Imagínense, entonces es una palabra ahí que nos arroja respuestas importantes. Ahora el siguiente, ¿qué es la virtud de la bondad? ¿Qué significa bondad? Bondad es la cualidad de bueno. Eso es bondad, la esencia de una persona que contribuye con otros. La bondad se identifica con la característica propia de las buenas personas, aunque la Biblia nos dice que bueno no hay uno sino solo Dios. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se apegó ante Jesucristo y le dijo, maestro bueno? Y él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno y es Dios. Pero dentro de, por decirlo, de la clasificación del ser humano, pues sí hay que podemos llamarnos buenos y también hay que a quien podemos llamarles malos, porque hay personas que hacemos el bien, pero también hay personas que hacen lo malo. Entonces, la bondad es una cualidad de estas personas que hacemos lo bueno. Amén. Bondad es también la inclinación o tendencia natural de hacer el bien sin condición. Bondad se aplica al carácter de una persona o una acción para indicar que es buena. Se identifica también con la palabra dulzura. Esa es la bondad, ¿sí? Actuar con dulzura ante las otras personas. Y de ahí el término bondadoso, porque cuando una persona tiene bondad, le podemos llamar es bondadoso, es bondadosa. La bondad no es buena porque se dedica a evitar el mal. La bondad es buena, o la persona bondadosa es buena porque se dedica a buscar el bien de los demás, ¿sí? Como he dicho antes, lo bueno es de las personas que hacen lo bueno, y lo malo pues de la persona que hacen lo malo. Y entonces la bondad no es solo evitar decir, pues yo no tengo que hacer el mal y ya está, soy bondadoso. No, el bondadoso busca hacer el bien, busca el bien para los demás, ¿sí? Por lo general los seres humanos son bondadosos. ¿Cómo? Muchas veces nos encontramos siendo bondadosos solamente con nuestros allegados, con nuestros más queridos, con nuestro entorno más cercano, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos enseñó, ¿sí?, que la persona debe ser bondadoso con quienes le aman, pero también con quienes son ingratos con Él. Porque dice ser bondadoso con todos. Es decir, aunque a ti una persona te diga no te amo, o te diga cosas que te ofenden, estamos llamados a ser bondadosos con ellos también. La Biblia explica que nosotros como personas estamos rodeados de personas que son agradecidas, pero también de personas que son mal agradecidas, que no agradecen, que son desleales. Pero la Biblia también nos enseña que a pesar de ello, nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, estamos llamados a hacerles el bien, ¿sí?, a no pagarles mal por mal. A eso estamos llamados. Dios es bueno, Dios es bondadoso con nosotros. Mire lo que dice Salmo 145, 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Entonces el Señor es justo en todo lo que Él hace en nosotros. Y lo que hace es todo lleno de bondad, porque su bondad es grande para cada uno de nosotros, ¿sí? Por el amor hacia nosotros, Él ejecuta esa bondad. Y todo lo que hace es bueno para nosotros. Salmos 27, 13 y 14 dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes.
Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. ¿Sí? La tierra de los vivientes se refiere a esta vida. ¿Sí? A esta vida. Y el rey David está diciendo, mientras yo viva en esta vida, de una cosa estoy seguro, que veré la bondad de Dios en mi vida. Y nosotros también estamos llamados a actuar de la misma manera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros también estamos llamados a estar seguros como lo estaba el rey David. De una cosa, aunque me esté pasando lo que me esté pasando, recuerde que el rey David tenía enemigos por doquiera y siempre estaba a veces abatido, pero él dice, de una cosa estoy seguro. Entonces, aunque nos esté pasando lo que esté pasando en nuestra vida, digamos, de una cosa estoy seguro, que veré la bondad de mi Padre en mi vida. Amén. Evidentemente, la bondad de Dios es la suma total de sus atributos, ¿sí? De sus atributos. Y es como Él obra en nuestra vida a través de sus atributos. Y esa es la bondad de Dios. Entonces no podemos separar lo que es bueno de Dios, ni tampoco podemos separar tener la bondad o esperar tener la bondad de Dios sin Dios. O sea, si usted quiere tener la bondad de Dios, tiene que tener a Dios en su vida. Porque solamente Él es bueno, porque solamente, y por eso Él es la fuente de bondad. ¿Sí? Ahora, bondad hacia los demás. Efesios 4:32. ¿Qué nos dice ahí? Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Habla aquí que seamos bondadosos unos con otros. Esto es correspondencia, como decía antes. No estamos llamados solo unos y otros, no. Si somos hijos de Dios, si servimos al mismo Dios, todos estamos llamados a tener esa bondad los unos a los otros. En Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Eso es la bondad, ¿sí? Pero muchas veces, amado, yo les digo de verdad, es desalentador hacer continuamente el bien sin recibir una sola palabra de agradecimiento. Y más desalentador es cuando tú te encuentras haciendo el bien y que la persona que recibe bien de ti te trate incluso mal, ¿sí? Incluso te ofenda, hable mal de ti. Entonces tú dices, pero ¿para qué estoy haciendo el bien? Pero aquí la palabra de Dios nos dice, no te canses, hermano. Entonces esto nos enseña tan claro de que nosotros lo que hacemos no lo hacemos para la persona, lo hacemos para Dios. Y por eso entonces si tú has hecho algo por una persona, has sido bondadoso, lo que has sido, y esa persona encima se vuelve contra ti y te dice mil cosas, sigue siendo bondadoso porque tú dices, lo ha hecho por mi Padre, lo ha hecho por Cristo. Amén. Y eso es lo que Pablo nos llama aquí, nos desafía. Él desafió a los Gálatas y también nos desafía a nosotros a que sigamos haciendo el bien. Porque Él dice que en su tiempo segaremos. ¿Pero de quién? ¿De la persona que yo estoy haciéndolo bien con Él? No, de Dios. Por eso lo que hagamos por la persona, por el prójimo, no esperemos recompensa del prójimo. Porque la Biblia también dice que el hombre da recompensa de hombre. Pero Dios es el que te va a dar la justa recompensa. Amén. Entonces la diferencia entre benignidad y bondad es que la benignidad está asociada a la bondad, ¿sí? Está asociada a la bondad. La benignidad se refiere a demostrar amabilidad, integridad, gentileza con el prójimo y muestra valores humanos y universales. Mientras que la bondad es la cualidad de bueno, en este sentido la bondad es una expresión de la benignidad. ¿Sí? Lo que estábamos viendo antes, la benignidad. Porque benignidad es desear el bien para todos en todos los aspectos de la vida.
Es decir, la benignidad es algo que nosotros llevamos dentro y que deseamos el bien para los demás. Un deseo de que yo quiero que a mi hermano, que a mi hermana, que a toda persona le vaya bien. Quiero siempre el bien, nada malo le acontezca. Eso es la benignidad. Pero la bondad es la acción, por decirlo, de la benignidad. Porque la bondad me lleva a actuar, a hacer acciones sobre ese deseo de la benignidad. O sea, que no se quede solamente en deseo, sino que también hay acción de bondad sobre las demás personas. Y cuando nosotros somos bondadosos, entonces da a luz el valor ¿de qué? De la generosidad y la solidaridad, ¿sí? Hacia los demás. Eso nos lleva a hacer la bondad, para que seamos solidarios, seamos generosos, ¿sí? Los unos con los otros. Entonces, amada iglesia, lo que necesitamos es esto para poder vivir como sociedad y mucho mejor como hijos de Dios. Necesitamos la paciencia para ser pacientes unos con otros, para poder tolerarnos y no vivir peleando unos con otros, para confiar en Dios. Necesitamos esa paciencia para seguir adelante como cuerpo de Cristo sin ofensas. Necesitamos ser benignos unos con otros, como dice la Biblia, es decir, el desearnos el bien unos contra otros. Que no haya maldad en nuestra vida hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, ¿sí? Y finalmente que seamos bondadosos, que accionemos esos deseos de la bondad, para que así se pueda cumplir la bondad de Dios que ha sido derramada en nosotros, dé fruto, siendo nosotros bondadosos los unos con los otros, siendo solidarios los unos con los otros, siendo generosos los unos con los otros. Amén. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Vamos a orar. No quiero seguir porque ya veo que se me van a dormir y no quiero que se me duerman. Amén. Vamos a orar por esta palabra del Señor.